Vamos a hablar de endomembranas. ¿Sí? Endomembranas son como la parte o una de las partes más específicas que logran diferenciarnos una célula procariota de una célula eucariota. ¿Sí? Cuando uno dice una célula procariota no tiene núcleo, en realidad lo que está diciendo es una célula procariota, no es una célula que está compartimentalizada. ¿Sí? El hecho de tener un sistema de endomembranas facilita, como hemos dicho antes, la especialización de las funciones dentro de un compartimento. Porque mientras en las células procariotas todo es un jugo, el citoplasma termina siendo un jugo de enzimas, en las células eucariotas ya tenemos compartimentalización que permite que estas enzimas funcionen a un pH diferente. ¿Listo? Entonces, me pasé, ¿cierto? Bien. Entonces los principales compartimentos que tenemos pues son el núcleo, el reticulado plásmico. Sí, a ver si por acá. Bueno, sí tengo puntero. Pues lo que había dicho acá. Mira, acá tienes una compartimentalización, mitocondrias, y acá tienes todo sobre en el reticulado plásmico. Hay una cosa que se llama la vía endocítica secretora. No sé si se acuerdan lo que era. Pero básicamente lo de la vía endocítica secretora lo que dice es que tienes, por ejemplo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, el lisosoma y los peroxisomas formarían parte de un sistema que permite el transporte, el pasaje entre compartimentos sin mayor paso a través de la membrana, sino que se adosan, se agregan un lado con la otra. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Lo que les había comentado antes, ¿no? Hay unas familias de compartimentos intracelulares. Acá, el núcleo, ¿sí? La vía biosintética endocítica secretora, que corresponde al retículo endoplásmico liso, ¿sí? El retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, ¿sí? Y los peroxisomas. Todos esos no tienen que hacer un mayor cambio. Ustedes imagínense que que hay un concierto, ¿sí? Y ese concierto, hay unas personas que trabajan, que forman parte de la logística, y les ponen un chaleco. Entonces, con ese chaleco, nuestra entrada, nosotros como asistentes tendríamos que mostrar una entrada para poder movernos dentro del concierto. La gente que es de logística, tiene un chaleco, se reconocen entre ellos, no tienen que no tienen que mostrar ninguna entrada porque forman parte de lo mismo. Más o menos imagínense así a la vía endocítica secretora. No tienen que pasar ninguna señal a través de nada, porque todo forma parte de lo mismo. Bien. Luego tenemos las mitocondrias también, y en células vegetales, los cloroplastos. No se vayan a confundir, ¿no? Bien. La compartimentalización hace que una célula tenga que marcar lo que sea que se produzca y se secrete. Acá, en realidad, lo que estamos hablando es de cómo se marcan las proteínas. ¿Bien? Entonces, cuando una proteína va al núcleo, la marca o la señal es rica en lisinas y argininas. Hacia la mitocondria, la marca va en el extremo amino de la proteína y esa señal es rica en aminoácidos hidrófobos. ¿Sí? Y están intercalados. Los peroxisomas es el extremo carboxilo, y también siempre son serinas, leucinas y lisinas. Esto es preguntable. Esto es lo que le preguntaron al chico que yo les digo. Esto es súper preguntable. De hecho, siempre lo he visto en unidades. Yo también me pregunto. Bien. Y el retículo endoplásmico está en el extremo amino, y se trata también de aminoácidos hidrofóbicos. Y cuando está en el citosol, cuando la proteína, el destino es el citosol, no tiene ninguna señal. Es decir, la proteína empieza a sintetizarse y empieza a sintetizarse en el citosol, en los ribosomas libres que están en el citosol. Luego después de un tiempo, se define si la proteína va a tener como destino el aparato, alguna estructura de estas, va a ir al retículo endoplásmico. ¿Sí? Y si el destino es el citosol, va a seguir en el citosol. Si es una proteína que va a ejercer su acción en el citosol, no va a tener ninguna secuencia de señal. Pero si va a ser exportada, o si va a ir al retículo endoplásmico, o si va a ir al núcleo, va a ir a la mitocondria, inicia en el citoplasma, se transporta al citosol, ingresa. ¿Listo? Bien. La señal acá puede estar en uno de los extremos, por ejemplo acá en el extremo amino, la ven acá, o puede estar, por ejemplo, en el núcleo, la señal
es intercalada. Entonces la señal se completa como un rompecabezas cuando la proteína ya está en plegamiento. Bien, esta imagen es súper robada de, de la cátedra, pero lo que hace referencia es todo lo que es azul, ¿sí? Es vía endocítica secretora, y ahí el transporte es transmembrana, ¿sí? No, perdón, al revés. Todo esto que está en verde es vía endocítica secretora. Ahí el transporte es vesicular, ¿sí? Es decir, solamente se agrega, ¿sí? Acá arriba tenemos transporte transmembrana y acá tenemos el transporte regulado. ¿Se acuerdan de los RAN, el RAN GTP y el RAN GDP? No sé si se acuerdan. Bueno, ese es cómo sucede el transporte en el núcleo. Bien. Esto es lo que les estaba comentando, ¿no? El transporte transmembrana, aquí tiene que haber una señalización. ¿Por qué? Porque topológicamente los compartimentos son diferentes, ¿sí? Entonces va a haber un transporte a través de la membrana. ¿Listo? Mira, como acá, mientras acá se forma una gema de una vesícula y la vesícula se agrega, ¿sí? Acá tienes un sistema transportador. ¿Listo? Esto sucede en el núcleo, ¿sí? Lo que les había comentado, RAN GDP y RAN GTP, esto es súper regulable. Acá, entre el citosol y los compartimentos diferentes, es decir, todo lo que está marcado en azul. ¿Listo? Y en verde tenemos todo lo que es el transporte vesicular. ¿Listo? Bien. Bueno, en el transporte regulado es el que tenemos hacia el nivel del núcleo. Bien, entonces, este es un poro nuclear. ¿Sí? Esto es un poro nuclear. Aquí ustedes se acuerdan que la membrana nuclear tiene 2 hojas también y varios poros. ¿Sí? Abajo, ustedes imagínense como una canasta de baloncesto y hacia abajo tiene la mallita. ¿Sí? Esto es lo que permite regular también, entre otras cosas, la velocidad. También esto permite regular también el tamaño. Las partículas mayores a 5.000 kilodaltons no van a poder pasar por acá. ¿Sí? Y hay un sistema que lo vamos a ver bien en núcleo, que es el sistema del RAN, que cuando está fosforilado o desfosforilado, o sea, en modo GDP o GTP, nos va a indicar si va a importar o va a exportar algo. ¿Listo? ¿Por qué no anda? Ah. Bien. Entonces, esto es un ciclo de importación, ¿sí? Hay una proteína que está asociada, que es la importina, y esta carga es lo que queremos importar, ¿sí? El RAN GTP es otra proteína, ¿sí? Que cuando está fosforilada, es decir, en modo GTP, es un indicador de importación, ¿sí? O sea, la vamos a encontrar en modo fosforilado en el citoplasma. ¿Listo? No, estoy al revés. Esto es citoplasma, perdón, arriba tenemos nucleoplasma. No, estamos al revés. ¿Lo ven acá? Entonces, mira, esto es lo que vamos a importar. Se junta con una importina, ¿sí? Se junta con una importina, atraviesa el poro, ¿sí? La importina permite el pasaje más fácil porque tiene que ser regulado. Acá se fosforila, ¿sí? Y al fosforilarse se libera la carga, ¿sí? Y la importina queda libre. Ahí se convertiría ya pues, en una forma que puede atravesar el poro nuevamente. Y aquí por acción de una quinasa, de una fosforilasa, se desfosforila. Y ¿sí? Y al desfosforilarse queda nuevamente libre para poder agregar una carga. ¿Sí? Este mecanismo, lo que tienen que saber es que está donde. Desfosforilado, desfosforilado en el exterior y fosforilado en el interior. Cuando está desfosforilado se puede agregar una carga, ¿sí?
y cuando está fosforilado se importa. ¿Listo? Y acá es la exportación. Acá tenemos núcleo y acá tenemos citoplasma. ¿Sí? Nuevamente, acá tenemos GTP. ¿Sí? Acá tenemos RAN GTP con una carga para atravesar. Entonces, acá tenemos la exportina en modo GDP que ingresa libre. ¿Sí? Se agrega la carga adentro, queda en modo GTP nuevamente por esta acción enzimática de acá. ¿Sí? Queda en modo GTP, agrega la carga y puede salir. Afuera se desfosforila nuevamente y la carga queda liberada. ¿Sí? Importina para importar, exportina para exportar. ¿Bien? Bueno, igual aquí ya vimos la envoltura, cómo funciona. La señal de exportación nuclear también es parecida en cuestión de aminoácidos a las que tienen las proteínas recién sintetizadas. La, O es otra cosa. la señal de... O sea, la exportación, como ¿quién la determina? Porque la sí, importación la la importación la determina determinan los aminoácidos. los aminoácidos. Sabes que no me había puesto a pensar eso. Pero, qué es lo que tiene que exportar? ¿Qué se tiene que exportar? ARN mensajero. ARN mensajero. Muchos ARNs, ribosomas. Sí, y ellos deberían tener en última la señal de importación. Sí. El transporte transmembrana es bastante parecido a como lo conocemos, o sea, a como habíamos hablado del transporte transmembrana. ¿Sí? Sucede entre citosol y las mitocondrias y tenemos aquí translocadores proteicos. ¿A qué les suena translocadores proteicos? Proteínas transmembrana. Y cuando vimos en la clase de transportes, Proteínas integrales. a carriers, transportadores. Los Sí, facilitadores. exactamente, esos serían los facilitadores. ¿Hay alguna diferencia entre facilitador y carrier? No, solamente el idioma del que se está hablando. Estas secuencias señales que yo les estoy anotando acá, traten de anotarlas para que se las aprendan de memoria. Porque esto lo tienen que saber. ¿Sí? Porque o se los preguntan en el oral o les sale en el parcial, en el teórico. Bien. La secuencia señal este es un mecanismo post-transcripcional. ¿No? Post-transcripcional significa que sucede después de que se haya terminado la transcripción. Hay mecanismos que son cotranscripcionales. Quiero ni empezar el retículo. El del retículo. ¿Sí? Pero eso es post-transcripcional, eso ténganlo en cuenta también. Post-traduccional, perdón. Sucede en el extremo, está en el extremo amino, ¿sí? De la proteína y data de aminoácidos hidrofóbicos. ¿Qué pasó? Eso se alcanzó a leer. No, es que lo voy a recortar para que quede solamente el tamaño de la pantalla. Ay. Y todo esto va a volar. Entonces ahí se va a alcanzar a ver. ¿Sí? En el extremo, está en el extremo amino, aminoácidos hidrofóbicos con cargas positivas de manera alternada. ¿Sí? Una vez ingresan a la mitocondria, la señal se pierde, se corta. ¿Listo? En el núcleo no pasa eso. ¿Por qué no puede pasar en el núcleo? Imagínense acá. ¿Sí? Yo acá sí puedo cortar una señal y no voy a perder información, pero si llego a cortarse esta señal acá, si lo más probable, no solo lo más probable, sino que porque esto tiene que ver con el plegamiento, con la estructura tridimensional, si llego a cortar esos aminoácidos de acá, la proteína me va a perder la función que tenía que cumplir. ¿Listo? Los complejos TOM y SAM. Miren, mitocondria, membrana externa, sí, membrana interna, espacio intermembrana. ¿Listo? Se los presento. Acá tenemos los complejos TIM, que atraviesa las dos membranas. Bien. Ahora creo que tenemos una... Ajá, acá. Bueno. Y los complejos TOM, ¿sí? Y los complejos SAM, que son receptores translocadores. Y estos son, pues, ya canales. Mira cómo las proteínas van a permanecer desplegadas. ¿Sí? No, las proteínas no se plegan, sino hasta cruzar. No van a entrar, es decir, no van a entrar plegadas. Son... ¿Ustedes se acuerdan lo que son las chaperonas? ¿Se acuerdan lo que son las chaperonas? ¿Saben lo que es un chaperón? Sí. ¿Qué es? Eso es como algo que lleva. Como que lo asiste. ¿Vos viste los que van a las fiestas de egresados? ¿Ya? No los asistentes, sino los adultos que van a los viajes de egresados. Ellos son chaperones, ¿sí? Que su función es cuidar. ¿Sí? Entonces las chaperonas también la van manteniendo desplegada, ¿sí? Y
Gracias a la señal, gracias a la señal, interactúan con el complejo del receptor, que es el TOM, ¿sí? Y van entrando, mira acá, como van entrando desplegadas, y una vez están en la matriz, ahí, porque ya no están juntas con las chaperonas, entonces ahí se van a poder plegar nuevamente a la configuración tridimensional. Bien. Y aquí esta señal se pierde, ¿sí? Aquí actúa, si es una enzima que corta un enlace peptídico, ¿cómo se llama? Péptidas. Una peptidasa. Perfecto. ¿Sí? Y aquí ya tenemos la proteína madura. Acá abajo les estoy dejando, ¿sí? Las fuentes de energía, hidrogiliza de ATP y también energía generada por el potencial de la membrana. Con las proteínas de barril, ¿sí? Mira que se va a ubicar acá adentro, perdón, en la membrana externa, ¿sí? Pero tiene que atravesar la barrera primero, ¿sí? Y con el complejo SAM, desde adentro, empieza a ubicarse en la membrana desde adentro y el complejo SAM le va dando la forma del barril. ¿Bien? Desde adentro, mira, el espacio de la membrana. Bien, ahora tenemos entre el citosol y los peroxisomas, ¿sí? La proteína va a ingresar de manera plegada. Acá están las funciones de los peroxisomas, ¿no? La detoxificación de sustancias hidrosolubles como alcohol, fenoles y la secuencia está ubicada en este terminal, ¿sí? Y siempre son estos tres aminoácidos: serina, lisina, leucina, ¿sí? Serina, lisina, leucina, siempre. Es la pregunta que más he visto, es esta. Que le preguntan, la pregunta viene en el modelo, una proteína que tiene una señal en el C terminal y está formada por dos aminoácidos tales. O dice, la señal está a lo largo de la cadena polipeptídica y está conformada por dos aminoácidos tales. Entonces, eso es lo que les va a ustedes decir para dónde es que va la proteína en el momento del examen. Lo que tienen que saber es que las del núcleo están a lo largo de toda la cadena. Las que van a peroxisomas están en el C terminal y son estos tres aminoácidos. Las que van a mitocondria están en el amino terminal y son aminoácidos hidrofóbicos. ¿Sí? Y las que van al ribosoma, al retículo, están también en el amino terminal. No necesariamente van a ser hidrofóbicas. Bien. Bien, acá, en el NH3, es rica en aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? La señal es el SRP y la translocación comienza antes de que la proteína haya finalizado su síntesis. Eso quiere decir que es un mecanismo cotranscripcional. Cotranscripción. Sí. El cotranscripción es cuando el ribosoma se posa, ¿no? Exactamente. Cuando el ribosoma ya terminó de formar el último enlace peptídico, terminó la traducción. Y después sucede la importación. ¿Listo? Acá, como empezó en el citoplasma y va a ingresar al retículo endoplásmico, entonces empieza en el citoplasma, el ribosoma se dirige al retículo endoplásmico porque encuentra esta señal, ¿sí? Y a medida que se va sintetizando la proteína, viste que se va haciendo más larga en el extremo amino. Sí. Pero el ribosoma está pegado a la membrana del retículo endoplásmico. Entonces, se va sintetizando la proteína y va ingresando lo que ha sintetizado. No lo deja solo en el citoplasma. No. ¿Ese sí se entendió? Bien. Míralo acá. Entonces, acá lo que te está diciendo esto es que la proteína no ha terminado de sintetizarse, ¿sí? Cuando va ingresando a la señal, cuando va ingresando a la luz del retículo, que está acá, abajo. ¿Lo ves acá? Bien. Luego esta señal sí se pierde. Aquí no hay ningún inconveniente con que se pierda la señal porque está al principio. Está en un extremo. El estar en un extremo no interfiere con la función después del plegamiento. ¿Listo?
Eh, las proteínas, cuando se trata de una proteína multipaso, miran esta secuencia amarilla que tiene acá. ¿Mm? Esta secuencia amarilla es una señal, ¿sí? Que es donde debe estar, la parte que quiere quedar insertada en la membrana. ¿De qué tipo de aminoácido será? Hidrofóbico. Hidrofóbico, ¿sí? Porque van a quedar, la membrana es lipídica, entonces es hidrofóbica. Pero la secuencia de inicio, no, la secuencia de inicio es una secuencia de señal, también son hidrofóbicos, no necesariamente. No necesariamente, ¿sí? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que las secuencias donde va a quedar pegado a la membrana, o sea, donde va a quedar agregado a la membrana, porque es una proteína multipaso, esa secuencia sí va a tener, sí o sí tiene que ser hidrofóbica. ¿Listo? ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando termine de sintetizarse esta proteína? Se va a ir a la membrana. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿se acuerdan lo que yo les había contado? Esta parte de adentro del retículo se parece a a la cara externa de la bicapa lipídica. Sí. ¿Listo? Entonces es como que simplemente cuando se agrega a la membrana, sí, le da la vuelta y lo que estaba dentro del retículo queda expuesto hacia afuera de la membrana. ¿Sí? Ujú. Es como si hiciera esto. Ujú. Dentro del retículo viaja por el sistema endocítico secretor y se agrega a la membrana. Se volteó al revés. Ok. Las proteínas que se van a quedar residentes en el retículo endoplásmico presentan una señal de retención en el extremo carboxilo. Esto también es preguntable. ¿Sí? Y estas serían las proteínas. ¿Cuáles proteínas? La disulfuroisomerasa y Las que proteínas, se quedan. las proteínas que se van a quedar. Sí. ¿Cuál es la función de la disulfurosamilasa? Eh, O sea, ¿por qué es importante que se quede? ¿Qué función tiene? no lo especificó el TP, pero debería, o sea, si es una disulfuroisomerasa, supongo yo que tiene algo que ver con las proteínas ricas en cisteínas. Isomerasa, bueno. Una diferenciación en este. Bien. En el retículo endoplásmico, ¿qué sucede? La N-glucosilación, la formación de puentes de disulfuro, yo creo que ahí está, ¿no? Sulfurisomerasa. ¿Sí? Y el plegamiento de proteínas y el ensamblaje de las proteínas multiméricas. Las proteínas multiméricas se refiere a las proteínas que tienen varias subunidades, ¿sí? Es decir, son las que tienen estructura cuaternaria. Y aquí, de lo que les está hablando, ¿se acuerdan qué es esto? ¿O ¿se acuerdan qué es esto? ¿Esto se parece a la glucólisis? ¿Qué algo así? No, Eso es la N-glucosilación, la es agregación. la N-glucosilación. Ajá. La agregación de los residuos de. Sí, mira, empieza en el lado exterior de la membrana, ¿sí? UDP, se forma UDP manosa, bien. Y se van haciendo agregados de manosa acá. Cuando se llega a un número de 7 manosas, ¿No son 5? ¿5? ¿No eran Yo tenía 7? entendido que eran 6, que perdía una. No. En el Cinco. quality perdía. Ah, sí. 5 entonces quedamos, ¿no? Porque a mí me quedaban que eran 7, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, Lo vamos a lo revisar miramos, después. ¿Sí? Cuando llegaban a 7 monosacáridos, ingresaban a la cara interna del retículo endoplásmico y se iban polimerizando, ¿sí? Lo que era importante acá era el dolicol, ¿sí? Era desde donde se iniciaba la síntesis. Que eso es una molécula presente en la membrana del retículo Del exclusivamente, retículo. ¿cierto? Es un Sí. fosfolípido de membrana. Es un fosfolípido de la membrana del retículo. ¿Listos? Bueno, eso, igual yo creo que esta cosa se las puedo enviar, esta presentación, para que la puedan revisar. Está bastante resumida. Sí, está bueno, eso te iba a decir. Y de ahí pueden sacar el machetito ese de los aminoácidos. No me la vayan a prostituir. Vale, no. ¿Saben lo que es el estrés en retículo endoplásmico? ¿Cuándo está saturado? El estrés en retículo endoplásmico es... Pues me voy a proseguir.
cuando la velocidad a la que se sintetiza genera un estancamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que viene detrás se ve estancado por lo que está delante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando una proteína está mal sintetizada, ¿sí? O está mal plegada, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Las chaperonas tienen que fijarse en el plegamiento. Y eso hace que lo que esté atrás se empiece a estancar, ¿cierto? Y aparte, si hay cosas que están mal plegadas, ¿cuál es la función de las chaperonas? Desplegarlas. Es verificar el plegamiento. Desplegarlas y si no se desplegan. Ajá, y La si no se desplegan, van a llevar al complejo ubiquitina-proteasoma, ¿sí? Pero entonces se tiene que sintetizar más chaperonas, por un lado. El proceso de traducción se va a tener que detener para corregir lo que se pueda corregir de todo esto, ¿sí? Lo que no se pueda corregir tiene que ir al complejo ubiquitina, tiene que ser ubiquitinado para llevarlo al proteasoma. Y si no hay arreglo, ya la última medida es que la célula tiene que llegar al proceso de apoptosis. Pero es como lo último que se busca hacer. Bien. Acá tenemos el retículo endoplásmico liso. Sí, miren que no le hicimos un agregado de ribosomas. Estos no son ribosomas, ¿no? ¿Sí? Simplemente para que tengan en cuenta qué es lo que hace o cuáles son las funciones del retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Esto es corazón. Sí, re. Esto es corazón. La cantidad de dibujos. Sí. Entonces, el almacenamiento de calcio. Sí, mira, estos son. Es una tríada. Es un túbulo en T con dos porciones de retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Entonces, se permite el almacenamiento de calcio, porque el calcio genera un montón de actividad. El calcio no es que esté libre dentro de la célula, porque tiene un montón de actividad. Entonces, el secuestro del calcio, y cuando se libera, se da la contracción muscular. Ah, ¿verdad? Esto lo... Sí. Y cuando se relaja el calcio, vuelve a ser secuestrado por, ¿cómo se llama esto? Fosfofructoquinasa. No. No, que va, fosfolandan. Fosfolandan. Sí, que maíz con biología. Y esto, también hay una parte que es que sale. Bien. Acá, esto es, ¿qué será esto? Sí, los grapes, ¿no? No. Esto es hígado. Sí. Esto es la desintoxicación. Sí, la Esto es desintoxicación hepática, la del citocromosfera. Que eso no es la vía para los antibióticos. Bien. Y acá también se oxida y se... allá, el NAP. Ajá. Porque, ¿qué es lo que vos tienes? Cuando tienes un tóxico, tienes que tratar de hacer dos cosas, en realidad tres cosas. Lo primero, agregarle grupos que hagan que esa molécula se vuelva soluble para que pueda atravesar la membrana renal. Acá, por ejemplo. Y si no, tienes que tratar de inactivarla, ¿sí? Para que se elimine, por ejemplo, por bilis. ¿Listo? Hay algo en farmacología que se llama el metabolismo de primer paso. El metabolismo de primer paso es eso, son medicamentos que al pasar por el hígado sufren generalmente una activación o una inactivación que puede aumentar o disminuir su biodisponibilidad. Por eso, los sublinguales, como no tienen que pasar por porta, no llegan al hígado. Entonces no sufren primer paso. Entonces tienen más efecto si el hígado los inactiva. Okay. ¿Listo? ¿Pero todos los medicamentos pueden consumirse sublinguales? No todos. Ah, no. Cortito. Hoy. Voy a empezar la clase, no sé por qué me dio tanto sueño. No. Porque hoy no estuve yo haciendo monerías allá. Estaba así. No, si yo me pongo